Entrevistas interesantes. Hoy hemos invitado a voces al otro lado del Argallo a otra vecina ilustre, que tenemos muchas, del Valle, Yayo Herrero, que es antropóloga, educadora social, ingeniera técnico-agrícola, profesora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Y bueno, es un referente del movimiento ecofeminista y coautora de más de una veintena de libros y artículos. También es presidenta del Foro de Transiciones y fue coordinadora confederal de Ecologistas en Acción. Corrígeme si me equivoco porque... Sí, la única cosa es que ahora ya no soy profesora en la Cátedra UNESCO, soy colaboradora, pero desde hace algunos años no participo en la cátedra de la UNED y trabajo en una cooperativa a la que pertenezco desde hace un montón de tiempo que se llama Garúa. Y luego colabora con diversos medios de comunicación, además de viajar por todo el mundo porque no para expandiendo su sabiduría. Investiga sobre todo la crisis ecológica actual derivada del modelo de producción capitalista a grandes rasgos, ¿no? Pues nada, bienvenida y buenas tardes, Yayo, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias y un gusto poder participar en el podcast de otra vecina ilustre. Ya, es verdad que somos varios vecinos y vecinas ilustres, sí, músicos, sí. Hay mucha gente, la verdad, en este valle súper interesante. Nosotras nos conocemos porque vamos a coro juntas, ya me habían hablado de ella, porque bueno, aquí todo el mundo va como tejiendo redes y cuando nos salimos un poco de lo que suele haber en el pueblo, pues nos intentan poner en contacto o te dicen, ay, pero no has conocido a esta persona. De hecho, tengo más personas por ahí con ganas de entrevistar, como un locutor que vive en Sopeña y que tiene también su estudio de grabación y demás, y yo no lo conozco. Anda, mira. Y es amigo de Nico y bueno, pues también le haré una entrevista a él también. Me apetece un montón conocer al único locutor que hay aquí junto conmigo. Bueno, pues Yayo y yo vamos a coro juntas, cantamos, vamos también al gimnasio a hacer pilates, body pump y además tenemos otro paralelismo porque hemos estado viviendo en La Latina, en Madrid, más o menos por la misma época. Entonces, bueno, nos unen ciertas cosas. Antes de nada, me gustaría que me contaras qué libros estás promocionando, porque andas todo el día de promoción por aquí y por allá, y creo que uno de ellos se llama Toma de Tierra, el último, ¿no? Sí. Pues Toma de Tierra es el último libro y para mí ha sido un regalo. O sea, es un libro que ha editado Caniche, es una editorial pequeñita que trabaja sobre todo con ediciones en el mundo más cultural. Y nada, hace unos meses, bueno, hace ya un año, me propuso escribir un libro sobre ecofeminismos, ¿no? Y yo les dije que en ese momento que yo no tenía tiempo para meterme en él porque andaba metida en otros proyectos y con otras cosas. Y entonces me dijeron después que habían pensado que Brenda Chávez, que es una mujer maravillosa que trabaja en un colectivo que se llama Carro de Combate, y trabajan sobre muchísimas cosas relacionadas con el consumo, con las relaciones norte global, sur global. Bueno, pues le habían propuesto a Brenda que hiciera una labor editora con textos míos. Entonces lo que me planteaban era que cogiéramos textos que yo hubiera publicado en revistas de estas que llaman de impacto, pero que en realidad no le case nadie, que son las revistas más académicas, ¿no? Y que por tanto eran poco accesibles y a partir de ellos pudiéramos editar un libro. Entonces yo eso dije que vamos, me parecía un regalazo y lo que hice fue seleccionar un montón de textos, nos salió un tocho tremendo y Brenda hizo un primer trabajo leyéndolos todos, editándolos, bueno, pues detectando redundancias que había, pues porque por ejemplo en muchos de ellos el mismo diagnóstico se repetía en varios y no tenía sentido repetirlo. Y entonces ella le dio una primera vuelta. A partir de la vuelta que ella dio, yo le di otra y cambié cosas pues que había actualizado con el tiempo o que me parecía que estaban mejor expresadas ahora que como las expresaba hace 10 años, por ejemplo. Y finalmente la editorial y sobre todo Isabel Lerma, que es una persona de la editorial, le dieron la última vuelta, ¿no? Total, que después de haberle dado pues 3 o 4 pasadas al libro, salió editado con una portada que a mí me parece preciosa, en un color rosa fucsia bestial, que me decían, joder, pues para hablar de este tipo de cosas es como una portada optimista, ¿no? Y nada, ha salido el libro hace un poquito más de 2 meses
y hemos estado, bueno, ha habido un montón de entrevistas en un montón de medios y demás, y antes de ayer me llamaron que sale ya la segunda edición, o sea que en 2 meses qué bien. Se ha acabado la primera, así que con ese es con el que estoy sobre todo ahora. Bueno, a Julieta le regalaste 2 libros escritos por ti con ilustraciones maravillosas, que se llama Cambio Climático 1 y Derechos Humanos el otro. ¿Siguen siendo, tú crees, los niños los que mejor recogen el guante de de estos asuntos del cambio climático? A ver, yo creo que los niños, las niñas y sobre todo las personas adolescentes y más jóvenes son, digamos, de alguna manera las que lo están tomando con mucha más urgencia, quitando activistas y gente que ha estado preocupada de siempre, ¿no? Y es normal. O sea, toda la gente que conozco que trabaja ahora mismo, por ejemplo, en institutos o en universidades, me hablan de que las personas más jóvenes tienen un problema importante de futurofobia, incluso de ecoansiedad lo llaman, ¿no? Y es, digamos, la tensión que tiene la gente más joven o la preocupación que tienen las personas más pequeñas de intuir que les van a tocar vivir unos años muy complicados, y sobre todo la futurofobia o la ecoansiedad no vienen por esa consciencia, vienen por la rabia y el dolor que sienten de ver que las generaciones adultas, las generaciones de sus padres, sus madres, sus abuelos, ¿no?, que serían capaces de quitarse la comida de la boca para dárselo a ellos, sin embargo no son capaces de arrimar el hombro para conseguir transformar un modelo económico y un modelo político que le ha declarado la guerra a la vida y que les pone las condiciones de vida en el futuro complicadas, ¿no? Ha habido una transición extraña desde el mundo de nuestros abuelos a nuestros padres. Bueno, nosotras nos llevamos 10 años, pero bueno, estamos más o menos en la misma liga. Los abuelos no utilizaban, por ejemplo, tanto veneno para arar y para hacer las labores del campo, y sin embargo ha habido ahí una transición extraña en la que el progreso se ha impuesto. Hemos empezado o han regalado por ahí un montón de productos químicos para la tierra, y los están utilizando como dándonos a entender que esto siempre se ha hecho así, ¿no? Porque eso hablas con agricultores o con gente del campo y te dicen, no, es que esto siempre se ha hecho así. Y dices, no, es que esto mi abuelo no lo hacía. Entonces hay ahí algo raro que luego están recogiendo los pobres adolescentes y niños y no están entendiendo nada, ¿no? Porque ahora mismo yo no entiendo por qué están todas las cunetas llenas de glifosato, todos los campos arrasados, y no se está entendiendo bien el amor al campo. Bueno, yo creo que nosotros tenemos el problema de haber heredado una cultura que no es de ahora, que viene ya de tiempo, que es una cultura que se ha expandido, digamos, en contraposición con las bases materiales que permiten sostener la vida, ¿no? Es decir, nuestra cultura, la cultura occidental, es una cultura que ha aprendido a mirar la tierra desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si no perteneciéramos a ella, ¿no? Quienes estudian en las facultades de ciencias económicas, por ejemplo, pueden salir de su facultad sin saber que el planeta tiene límites físicos, pero yo, por ejemplo, que estudié primero en una escuela de ingeniería, bueno, pues lo que nos enseñaron fue que el progreso, la ciencia, la tecnología eran capaces de eliminar prácticamente cualquier tipo de obstáculo o hacer superar cualquier tipo de límite o de constricción que el planeta o la Tierra pusieran al deseo humano, por así decir, ¿no? Es verdad que en el campo, en la forma de cultivar o en la forma de producir alimentos, se ha producido una importante transformación, pero no una transformación tan grande, por ejemplo, como la que se ha dado en los ámbitos urbanos, ¿no? Es decir, el foco gordo de la crisis ecológica en los países occidentales está en las ciudades. Las ciudades son los lugares en donde más emisiones de gases de efecto invernadero se realizan, son los lugares que consumen más cantidades de energía, más cantidades de minerales, donde las personas se ven obligadas a respirar aire sucio prácticamente desde que nacen, ¿no? Y donde podemos ver a las personas montando unos pollos tremendos si se mete o se intenta meter cualquier tipo de límite al tráfico, ¿no? Claro, eso también tiene su correlato en el mundo rural o en los mundos rurales, ¿no? Unos mundos rurales que han estado durante muchísimo tiempo muy abandonados y en concreto de una forma tremenda en nuestro país, ¿no? Esta mañana precisamente
estaba hablando con una amiga francesa que me estaba hablando de las movilizaciones que está habiendo en Francia. Claro, el campo en Francia es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Es un campo donde las personas campesinas tienen una autoestima altísima, donde se ha invertido unas cantidades enormes de recursos en formar a las personas y donde hay un celo por producir cosas de mucha calidad, por venderla lo más cerca posible, que nosotros aquí no hemos vivido. Es decir, aquí a partir de los años 70, en los que se produjo lo que se llamó modernización del campo, en realidad lo que ha habido ha sido un proceso de tremendo despojo y de abandono, de tal modo que muchas personas campesinas lo que deseaban fundamentalmente era que sus hijos se educaran para que no hicieran lo mismo que ellos, ¿no? O sea, hay una falta fuerte de autoestima y una consciencia, una sensación, yo creo que en muchos casos muy justa, de mucha gente de haber sido abandonados, ¿no? Y por otro lado, una industria agroquímica bestial que ha intentado, vender la historia de vivir y el trabajo del campo con menos esfuerzo, de una forma menos penosa, porque hay que reconocer que durante muchísimo tiempo lo ha sido, ¿no? Y bueno, personas en las ciudades y en el campo también que nos hemos acostumbrado a comer productos fuera de temporada, a llamar alimentos a cosas que no saben a nada, que están plagadas de productos químicos, es decir, como que es una mezcla de cosas que creo que tienen que ver también mucho con la historia de nuestro país, ¿no? Y después de 40 años de dictadura, el intento de haber salido con toda la fuerza hacia un modelo de progreso que mucha gente ha situado en los productos químicos, en el uso de coche masivo, en que las casas fueran lo más grandes posible, es decir, en un crecimiento sin límites de todo, ¿no? Ese es el problema. A grandes rasgos, y aunque parece una tontería preguntar esto, pero ¿en qué crees que podemos notar el acelerado cambio climático que hay gente que se niega a ver? Bueno, yo creo que cualquiera que abra los ojos y mire a su alrededor lo puede tener claro, ¿no? Yo creo que fundamentalmente el tema de conversación, desde luego en el Valle nuestro, ¿no? Pero en Madrid y en un montón de sitios de la última primavera y desde el último invierno prácticamente es el del que el tiempo está loco, ¿no? Es decir, unas temperaturas mucho más altas de lo normal aquí en esta zona, que es una zona en la que ha llovido siempre mucho y en la que no ha habido grandes problemas de agua. Bueno, pues el río que baja por nuestro pueblo lleva la misma cantidad de agua que debiera llevar a finales de agosto. Las personas que son ganaderas o las personas que trabajan en el campo están ya tremendamente preocupadas por qué va a pasar con el ganado, los pastos y los manantiales este verano, ¿no? Y esto aquí, porque cuando estás por Andalucía o por Castilla-La Mancha o vas a Extremadura, la situación es muchísimo más perentoria, es decir, hay montones de problemas con el agua, en Cataluña exactamente igual, y los comentarios son básicamente de la necesidad, probablemente exista la necesidad de meter restricciones, ¿no? En concreto, yo creo que en el territorio de la península ibérica, fundamentalmente el cambio climático lo tenemos y lo vamos a ver de forma acelerada en el agua. Es decir, en la disponibilidad de agua. No quiere decir esto que de aquí en adelante siempre vaya a haber problemas de agua, pero digamos que sí que va a haber una tendencia a que el recurso esté menos disponible, y no es que no haya agua para la industria, para la agricultura o para las personas, sino que es como que el agua llama al agua, ¿no? Es decir, si no hay agua que riegue o que nutra o que empape los bosques, los propios bosques no actúan como atractores de nubes y generadores de agua, ¿no? El agua es fruto de un ciclo que es complejo, que los seres humanos, sobre todo los seres humanos de las sociedades industrializadas y capitalistas, hemos alterado, pero que lo hayamos alterado no quiere decir que lo podamos
controlar a voluntad, ¿no? Y el tema del agua es fundamental porque nuestro propio cuerpo es un 65% de agua. Y el otro tema es el de la temperatura. O sea, las predicciones que hace el IPCC para el territorio del Estado español hablan de un proceso de sahelización del sur y del este de la península y un proceso de mediterranización del norte, ¿no? Entonces, hay zonas donde las temperaturas se están elevando de una forma importante y la subida de las temperaturas incide en la salud de una forma grande, sobre todo en la salud de las personas más mayores. Incide en el desajuste, digamos, de los ritmos de la naturaleza, las floraciones, la polinización, la eclosión de los pollitos de sus huevos. Es decir, digamos que en nuestro planeta todo está completamente interconectado y lo que orquesta todas esas interconexiones son señales térmicas y señales químicas, ¿no? Y ambas en este momento están completamente alteradas, ¿no? Luego estamos en un momento de innovación de la naturaleza. Es decir, nuestra naturaleza, nuestro planeta, la trama de la vida, está reajustando su forma de funcionar y nadie puede dirigir eso, ¿no? Hay una filósofa que a mí me encanta que se llama Isabel Stengers, que dice que estamos viviendo el momento de la intrusión de Gaia. Y ella llama la intrusión de Gaia al hecho de que la naturaleza se haya convertido en un agente político. Es decir, ya nunca más se va a poder hablar de política o de economía sin hablar de declive de energía, de minerales o de cambio climático, pero es un agente político con el que no se puede negociar. Por tanto, para poder asumir esa situación de cambio, lo que han de cambiar son las políticas y las economías, no la naturaleza, ¿no? Y desde el enfoque ecofeminista, ¿cómo se aborda qué significa ecofeminista? Porque hay mucha gente que, claro, oye esto y le extraña, ¿no? Porque hay gente que no entiende nada y es como, eco y feminista, es lo que faltaba, ¿no? No, pero incluso gente que está muy metida en temas feministas o en temas ecologistas, o sea, a veces, la primera vez que oyen el término, la primera pregunta es, pero bueno, ¿qué tendrá que ver el ecologismo con el feminismo, no? Pues cuéntanos. Y por eso sí que creo yo que conviene, porque creo que cuando te paras a pensarlo se entiende muy bien, ¿no? Habría una aproximación que sería como la más fácil y la más sencilla, ¿no? Que es la de entender, por ejemplo, que la contaminación química afecta en mayor medida al cuerpo de las mujeres que al cuerpo de los hombres. Todos los problemas que tienen que ver con la crisis ecológica afectan en mayor medida a las mujeres que a los hombres, ¿no? Primero, la contaminación química afecta mucho más por una cuestión de pura fisiología. El cuerpo de las mujeres tiene un mayor contenido en grasa, es decir, fisiológicamente somos así, incluso aunque una mujer sea muy delgadita, su cuerpo tiene más contenido en grasa que el de un hombre delgadito, ¿no? Y eso hace que una buena parte de estos contaminantes queden depositados en ese tejido graso, ¿no? Endometriosis, el aumento de los cánceres de mama, el aumento también de los problemas que tiene hormonales, es decir, desajustes de todo tipo, problemas como la fibromialgia. Hay cada vez más estudios. Yo siempre recomiendo a la doctora Carme Valls, que es una médica catalana que ha trabajado muchísimo sobre la incidencia de la contaminación química en los cuerpos de las personas, pero específicamente los de las mujeres, que muestran en qué medida, bueno, pues los microplásticos y toda la porquería que respiramos, bebemos o comemos inciden en la salud, ¿no? Con la particularidad de que además muchas de estas enfermedades no están bien diagnosticadas la mayor parte de las veces, y entonces te encuentras con mujeres que están agotadas, que tienen dolores, que llegan al médico y las diagnostican de depresión o de ansiedad, y entonces les atizan un montón de ansiolíticos o de productos antidepresivos y todavía envenenan más el cuerpo, cuando lo que tienen es que están básicamente intoxicadas y necesitarían una depuración importante, ¿no? Los cuerpos de los hombres también se ven afectados porque ha aumentado también mucho los cánceres testiculares y los que tienen que ver con problemas hormonales, ¿no? Una segunda incidencia la podríamos ver, por ejemplo, cuando vemos cómo incide el cambio climático. En países, por ejemplo, del sur global, cuando hay grandes inundaciones o hay eventos climáticos extremos, prácticamente más del 80% de las personas que mueren en el primer momento son mujeres. Y mueren más pues porque si hay inundaciones, muchas de ellas no han aprendido a nadar, o porque están en las casas cuidando a bebés o a personas mayores que no pueden correr y no pueden huir, y entonces les sorprenden la inundación o las torrenteras que vienen las sorprenden también a ellas, ¿no?
Por otro lado, en muchos lugares del mundo todavía quienes aprovisionan en las casas y en las comunidades el agua o la leña son mayoritariamente mujeres. Cuando el cambio climático reseca la tierra o seca los manantiales, todas estas mujeres tienen que hacer más kilómetros, tienen que invertir más tiempo en utilizar todo lo que necesitan. Es decir, que cuando miramos las afecciones, vemos que las afecciones a los cuerpos, las afecciones físicas del cambio climático, de la contaminación, tienen un carácter sexuado, es decir, no operan igual en los cuerpos, ¿no? Pero con todo nos quedaríamos muy lejos de ver todo el alcance que tiene el ecofeminismo si solamente lo centráramos en el desigual impacto de la crisis ecológica en los cuerpos, ¿no? Y entonces a mí me parece que la parte más interesante viene cuando nos preguntamos de qué depende la vida humana, ¿no? Cuando decimos qué es lo que hace que tú y yo ahora mismo estemos aquí y hayamos podido llegar vivas desde el día que nacimos hasta el día de hoy, ¿no? Y reconocemos dos importantes dependencias materiales. Una de ellas es la dependencia de la naturaleza. Como especie formamos parte de la trama de la vida y, como decíamos antes, no hay economía posible sin naturaleza, los alimentos no son posibles de concebir sin fotosíntesis o polinización o agua o semillas. La energía que estamos utilizando, por ejemplo, en este momento con este micro que está enchufado y tal, claro que la produce una central hidroeléctrica o una refinería de petróleo o un parque eólico, pero previamente hace falta carbón, petróleo, gas natural, minerales, viento, que no han sido producidos por nadie, sino que son o utilizados o extraídos de la tierra. Es decir, nadie produce el petróleo se extrae. ¿Y hasta cuándo se extrae? Hasta que se agota, ¿no? Esta es una cuestión clave, que nuestro planeta tiene límites físicos y, por tanto, siendo ecodependientes, estamos directamente sujetos a los límites físicos de la Tierra, ¿no? Pero no solamente dependemos de la Tierra y del planeta, sino que vivimos los seres humanos encarnados en cuerpos que son vulnerables. ¿Qué quiere decir que un cuerpo es vulnerable? Pues que es necesitado. Es decir, un cuerpo necesita alimento, vivienda, cuidados, necesita un mínimo suministro de agua y de energía, necesita afectos, ¿no? Y si esas necesidades no están cubiertas, lo que sucede es que la vida o no se da o es precaria, ¿no? ¿Quiénes se han ocupado mayoritariamente del cuidado cotidiano y generacional de los cuerpos? Mujeres, en todo el mundo, a lo largo de toda la historia. No, en mi opinión, porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de otras personas, sí, obviamente para gestar y parir, ¿no? Pero desde que una criatura nace hasta que esa persona muere, comunidades, instituciones y todas las personas, no solo las mujeres, tienen la potencialidad y, yo diría, la obligación de ocuparse corresponsablemente del sostenimiento de las vidas, ¿no? Claro, cuando miramos que somos seres, por tanto, ecodependientes, pero también interdependientes, es decir, que no existe ningún ser humano que pueda considerarse a sí mismo autónomo y que, por tanto, la dependencia no es tanto una enfermedad o una anomalía, sino un rasgo inherente de lo vivo, tenemos que reconocer esa interdependencia. Y por tanto decimos que para poder sostener la vida humana hace falta que estén garantizadas esas relaciones con la naturaleza para producir todo lo que necesitamos, pero hace falta también la vida en un entorno, en una comunidad, en una sociedad que garantice que se nos va a cuidar. Sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como es la infancia, como es la vejez, como es toda la vida en algunas diversidades funcionales o en los momentos de enfermedad, pero en realidad a lo largo de toda la vida, ¿no? Digamos que los feminismos en general siempre han trabajado llamando la atención sobre la necesidad de colocar en el marco de la prioridad el sostenimiento de la vida humana. Y la ecología, el ecologismo, lo que ha hecho ha sido llamar la atención sobre la inviabilidad de la vida humana al margen de la naturaleza. El ecofeminismo lo que dice es: necesitamos construir sociedades que tengan como principal prioridad el sostenimiento de la vida, porque la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente. Y por tanto necesitamos economías, políticas y culturas, decimos, que pongan la vida en el centro, es decir, cuya prioridad sea básicamente la de
hacer que las condiciones de vida de todas y no solo de unas pocas personas estén garantizadas para que la vida pueda ser además una vida que merezca la alegría de ser vivida, ¿no? Que no sea una vida cualquiera que cuesta vivir, sino que sea una vida que merezca la pena ser vivida. Con lo cual, el feminismo, en este caso, ecofeminismo, está luchando por los dos sexos. Totalmente, claro. Se llama así, pero no es, o sea, ningún hombre se debe sentir excluido, porque de lo que trata el feminismo es al revés, ¿no? Claro. Es el barrer para que todos estemos bien y podamos vivir en armonía con la naturaleza y con nuestros cuerpos. Claro, yo creo que esta ha sido de las típicas cosas que de tanto repetir se ha hecho, muchas veces se ha dicho feminismo es como machismo, pero al revés. Eso es. No. Hay que cambiarle el nombre. El machismo básicamente y el patriarcado es una ideología que se sostiene sobre la dominación y se sostiene además sobre la fantasía de la individualidad, ¿no? Se sostiene sobre la fantasía de que se puede vivir emancipado de la tierra e independiente de ella, emancipado de tu propio cuerpo y sin atenderlo, y desresponsabilizado del cuerpo de los y las demás, ¿no? Claro, solamente unos cuantos individuos pueden vivir bajo esa fantasía, que son individuos que tienen el privilegio, porque es un privilegio, de vivir con bienes y recursos y utilizando cosas sin preocuparse si las hay o no para todo el mundo ni de dónde vienen, que tienen el privilegio de poder desatender incluso su propio cuidado, porque hay quien les prepara la comida, quien les lava la ropa y quien atiende sus condiciones de vida, y pueden vivir también con el privilegio de no tener que ocuparse ni de su padre, ni de su madre, ni de sus hijas, ni de quien tiene alrededor, porque hay también quien se ocupa de hacerlo, ¿no? Para poder vivir bajo ese privilegio, yo creo que quien vive con ese privilegio es el sujeto patriarcal, mayoritariamente encarnado en cuerpo de hombres, pero a veces también en cuerpos de mujeres, ¿no? Y ese privilegio solamente se sostiene porque en el lado oculto hay territorios, animales, plantas y microorganismos que reproducen la vida. Hay mayoritariamente mujeres que se ocupan de sostenerla y de cuidar sin que su trabajo sea denominado trabajo, porque el trabajo de las amas de casa históricamente no se ha llamado ni trabajo, ni se les ha reconocido, y cuando es reconocido y es trabajo, estamos hablando de los trabajos peor pagados, más precarios y menos valorados de la escala laboral, ¿no? Y con una idea de constituir seres autónomos o independientes, cuando en realidad son seres tremendamente dependientes de todos los cuidados que reciben de alrededor. Insisto en que han sido históricamente y son mayoritariamente hombres, pero a veces también mujeres, ¿no? Igual que el sujeto patriarcal a veces también se coloca en una posición jerárquicamente superior a la de muchos hombres que no son el patriarca, que no son el que está en el nivel alto. Digamos que el patriarcado, yo creo, el patriarcado es un tipo también de ideología y de mirada que también somete a muchos hombres, que les obliga a seguir una obligación de éxito, una obligación de negar la emocionalidad o negar la debilidad que a muchos hombres les hace sufrir enormemente, ¿no? El feminismo, por contra, es un movimiento social que lo que ha tratado fundamentalmente a lo largo de tiempo ha sido de eliminar esa cultura del dominio y de la jerarquía. Es decir, el feminismo no ha hablado de colocar a las mujeres por encima de los hombres, como si fuera una especie de embrismo que sostiene que las mujeres están jerárquicamente por encima o valen más, sino que el feminismo lo que ha tratado ha sido de llamar la atención sobre el hecho de tener que construir sociedades igualitarias entre todos los planos, entre hombres y mujeres, entre personas blancas y las que no son blancas, entre personas diversas funcionales de las que supuestamente no tienen, digamos, discapacidad, ¿no? Es decir, una sociedad donde todas las vidas sean valoradas, donde no haya vidas descartables, donde no haya vidas que valen más que otras. Eso es el feminismo, ¿no? Y la mirada ecofeminista amplía un poco, introduciendo dentro de esas relaciones de igualdad y dentro de esas condiciones morales también al resto del mundo vivo, ¿no? A animales, plantas, microorganismos y al conjunto de la trama de la vida de la que formamos parte. Tú te has desplazado a muchos sitios de Sudamérica, por ejemplo. Hace poco estuviste, o el año pasado. Bueno, hace poco has estado en Colombia. Año, sí, este sí. año, es verdad.
¿Qué papel juegan las mujeres indígenas en todo esto? ¿Cómo se ven, cómo viven ellas el cambio climático? ¿Ellas son conscientes? ¿Qué piensan de las grandes empresas que subyugan todas estas dinámicas sociales? Bueno, yo creo que las mujeres de los pueblos originarios y las mujeres campesinas de los países del sur global, bueno, yo claro, he aprendido tanto de su práctica y de su teoría también, de su conocimiento y de sus saberes, que me considero totalmente en deuda con ellas, ¿no? Digamos que con respecto al cambio climático, cuando yo he tenido ocasión de trabajar, además también por temas de trabajo, tanto en Chile como en Colombia o en Ecuador o en Perú, con mujeres campesinas y les preguntas por el cambio climático, ellas lo que vienen a plantear es que su principal problema, no es la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de países que tienen unas emisiones tremendamente bajas, ¿no?, en general, y países que en todo caso lo que están sufriendo y lo que necesitan es adaptarse a las consecuencias del cambio climático. El principal problema de todas estas comunidades y de todos estos pueblos tiene mucho más que ver con el extractivismo. Igual que el capitalismo nació de la mano de la colonización, es decir, no habría capitalismo tal cual lo conocemos si lo que se llamó, si lo que fue la conquista de la Via Yala o del, como llaman ellas, al continente americano, ¿no? Digamos, el capitalismo se nutrió del extractivismo de minerales, de riquezas, de biodiversidad del continente, primero del continente americano, pero después de la llegada europea a África, a Asia y a otros continentes, ¿no? Digamos que las colonias lo que hicieron fue convertir una buena parte del planeta en grandes minas y grandes vertederos al servicio de los lugares de privilegio, ¿no? Y esta dinámica sigue siendo una dinámica muy actual. En este momento es neocolonialismo, son formas distintas y viene de la mano fundamentalmente de empresas extractivistas de corte transnacional que suelen tener siempre la misma práctica, que es la de aliarse con alguna empresa local y llegar a un territorio y directamente saquearlo, ¿no? Estamos hablando de extracción de oro, de extracción de plata, de extracción de cobre, de extracción de litio. Estamos hablando también de acaparar fuentes de agua, por ejemplo, para generar energía hidroeléctrica, que a su vez se utiliza para seguir extrayendo más material. Estamos hablando de monocultivos, por ejemplo, de aguacate, de soja, de frutas exóticas, de cítricos, ¿no?, que se dan en muchos de estos países y que permiten que estemos tomando frutas fuera de temporada. Es decir, estamos hablando de que a ellas realmente lo que les destroza la vida es toda esta dinámica extractivista, fundamentalmente porque saquea sus territorios, porque los contamina y los deja convertidos en lo que se han llamado de una forma muy dura, pero yo creo que muy certera, zonas de sacrificio, zonas donde la vida es sacrificada al servicio de los privilegios fundamentalmente de los sectores más enriquecidos del planeta, y porque además ellas se organizan y resisten, digamos, contra esta invasión de nuevo neocolonial, ¿no?, económica. Y las resistencias que ellas ejercen son contestadas con una violencia extrema. Muchas veces criminalización, ridiculización, es decir, las mujeres que se organizan y son lideresas, muchas veces pues son putas, locas, malas madres, tienen un hostigamiento tremendo, y cuando el hostigamiento y la criminalización se utiliza mucho, que también lo estamos viendo en nuestro país, ¿no?, el lawfare, es decir, ese tema de denunciar y meterte en procesos judiciales que se alargan y alargan y alargan y alargan durante un montón de años, aunque luego al final te acaben declarando inocente, ¿no? Pero te han amargado la vida durante muchísimo tiempo. Y en el extremo, cuando eso tampoco funciona, ya es la violencia sexual y violencia física, que ha terminado, bueno, pues que está determinando que en este momento, por ejemplo, en América Latina, todos los años haya cientos de personas asesinadas por defender su tierra, hombres y mujeres, ¿no? Y que ha hecho, por ejemplo, que está detrás pues del asesinato de Berta Cáceres, que es uno de los casos más reconocidos, ¿no?, en Honduras, o de, pues por ejemplo, que mujeres impresionantes como Lolita Chávez, guatemalteca, haya tenido que salir de su país, esté aquí acogida en un programa para refugiadas por las amenazas de asesinato, ¿no? Ellas, por un lado,
son tremendamente hostigadas, pero por otro lado es que son personas que constituyen actores políticos de primer nivel, que están constituyendo un movimiento colectivo que sostienen las comunidades en pie, con un trabajo colectivo y un tipo de liderazgos muy diferentes a los liderazgos a los que estamos acostumbradas aquí. Liderazgos mucho más, los de aquí me refiero, mucho más patriarcales, más violentos, más individuales, ¿no? Y realmente cuando ellas están defendiendo los bosques de la Amazonía o cuando están defendiendo las vías de agua, en realidad no se están defendiendo a todas, ¿no? Claro. Son los grandes pulmones del planeta y son tremendamente conscientes de que bueno, la defensa del territorio a mí me encanta cómo lo plantean, ¿no? Porque ellas hablan del territorio tierra y del territorio cuerpo, como dos territorios que hay que defender, ¿no? Y para ellas la defensa de los cuerpos que habitan ellas, sus comunidades, sus hijos e hijas, las personas que quieren, está indisociablemente unida a la defensa de la tierra, ¿no? Es como que el territorio tierra y el territorio cuerpo van directamente asociados y no se pueden separar, ¿no? Esto, yo lo que más conozco es América Latina, pero lo que he conocido más de lecturas que de haberlo visto en directo en África es lo mismo. O sea, los movimientos de mujeres africanas son increíbles. Es decir, a mí me da mucha rabia cuando se las victimiza tanto en los medios, porque es verdad que están siendo completamente hostigadas, pero no son pobres víctimas, son unas mujeres con un poderío y una capacidad de autoorganización tremenda, ¿no? O es lo que contaba, por ejemplo, Vandana Shiva cuando hablaba de las mujeres de la India. Aquí tenemos también casos, mujeronas. Yo, por ejemplo, muchas de las mujeres del pueblo gitano son tremendísimas mujeres que trabajan y hacen frente también a modelos completamente hostiles y me parece que también los tenemos muy invisibilizados. Es que claro, ¿cómo podemos hacer para parar todo este salvajismo que mucha gente vemos, ¿no? de este consumismo feroz, que es que además proviene de todos nosotros, es decir, nosotros somos los que lo consentimos y miramos para otro lado. Entonces hay pocas personas que se dedican a consumir consciente, ¿no? Con sus grupos de consumo o comprando a pequeños productores y demás, pero el resto de la gente que todos conocemos y son nuestros amigos, nuestros vecinos y gente honrada y buena gente, sí. No son conscientes de que vamos abocados a una catástrofe como sigamos consumiendo en grandes superficies y haciendo este tipo de consumismo atroz de hoy estoy deprimida, me voy a comprar un bolso, ¿no? Este tipo de cosas que a mí me siguen llamando la atención porque pienso, madre mía, es como la película de No mires arriba. Uh-huh. Todo el rato me parece que estoy viviendo esa película. Es como que yo veo algo, que no soy yo, claro, evidentemente serán más personas, y el resto de la gente vive su vida como Pedro por su casa. Siguen comprando ropa cada 2x3, ropa de usar y tirar, que es una cosa increíble, que a mí me parece extrañísima. No sé, como con mucha alegría de vivir, que está muy bien, porque los demás estamos pensando esto es el apocalipsis, y me resulta llamativo cómo poder acceder a esas personas que viven su vida ajenas a todo lo que está ocurriendo de cambio climático, de que se acaban los recursos, de que tú me comentaste el otro día en el coche que los mismos de Repsol están comentando ya que es que esto se acaba, pero que no es un se acaba teórico, que no es de gente que estáis teorizando alrededor, que es que las grandes empresas ya lo saben, que es que quedan años, muy pocos años, ¿no?, para que esto se acabe. Bueno, yo creo que el gran poder económico y quienes son realmente poderosos y son, digamos, que son quienes acaparan los recursos, lo tienen mega claro, ¿no? Es decir, no es casualidad que en los 2 últimos años la reunión del Foro de Davos, que sabes que es la reunión en la que se juntan los sectores económicos más poderosos del mundo y también muchos seres muy relevantes en el ámbito de la política, cuando hacen la enumeración en sus reuniones de cuáles son los principales problemas
que aborda la humanidad en este momento hablan de cambio climático, de declive de recursos y de energías y minerales, de la pérdida de biodiversidad y de todo digamos, el declive económico, del modelo económico que tenemos en este momento que va detrás de ello, ¿no? Y por eso, bueno, pues hablan de cómo poder hacer o cómo poder limitar las revueltas sociales o el tipo de problemas que pueden venir, y hablan, que esto es lo que a mí me parece más tremendo, de cómo convertir eso en oportunidades, ¿no? Yo cada vez que oigo lo de hay que convertir una crisis en una oportunidad, siempre digo que lo que nos faltan son como los adjetivos y las precisiones. ¿Una oportunidad para qué? ¿No? Es decir, si tú quieres convertir una crisis en una oportunidad para garantizar condiciones de vida justas para todo el mundo, reconociendo la situación material que tenemos, es fantástico. Pero es que de lo que están hablando es de convertirlas en oportunidades de negocio, ¿no? Es decir, pues qué guay que el cambio climático a lo mejor vaya a conseguir derretir finalmente los casquetes polares, porque podremos pasar en barco muy rápidamente hasta América o algo por el estilo. O qué guay que haya problemas con el agua, porque eso hará que mucha gente tenga que comprar agua y entonces monetizamos el agua, ¿no? Quiero decir, ese tipo de cosas que tienen que ver con una concepción económica que se reduce a medir a través de la vara de medir del dinero. Y entonces lo que ha hecho ha sido crear una especie de religión civil, que es un fundamentalismo, el del capitalismo, en el cual terminamos todas las personas pensando o creyendo y adoptando una especie de lógica sacrificial, ¿no? Que defiende que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Porque en el fondo lo que hemos interiorizado es que nuestra vida solamente merece ser digna en el caso de que quien nos emplea gane lo suficiente, ¿no? Quien nos emplea no está muy bien dicho, porque hay muchas personas que emplean que son unas personas tremendamente decentes, claro, ¿no? Sino en el caso de que quienes acumulan riqueza ganen todo lo que consideran que deben de ganar. Por ejemplo, a mí me parece inmoral y atroz que Endesa y Iberdrola estén dando todos los años récord de beneficios, mientras hay gente a la que le están cortando la luz. Es decir, que hemos oído todos hasta la saciedad que los ecologistas quieren que la gente vuelva a vivir con velas, y aquí los únicos que están obligando a la gente a vivir con velas son Endesa y Iberdrola cuando le cortan la luz, teniendo unos beneficios obscenos, ¿no? Entonces, hay como una especie de sentido común, de lógica que está muy basada en una ideología del crecimiento. O crecemos o esto se desbarata. Y claro, ahí hay un problema que es un choque frontal, es una especie de pecado original, y es que no se puede crecer ilimitadamente en algo que tiene límites físicos. Y lo que está sucediendo en este momento es que esto, que ya venía siendo advertido desde hace nada más y nada menos que 50 años y que es una obviedad, no se le quiere meter mano, y hay como una especie de crisis de imaginación tremenda a la hora de y de pánico a la hora de pensar que podríamos vivir bien de otras formas distintas, ¿no? Ahora bien, dicho esto, mira, yo llevo más o menos dedicándome casi en exclusiva a trabajar este tipo de cosas. O sea, dejé de trabajar hace mucho en la empresa privada en la que yo trabajaba, entonces era activista, y empecé, bueno, creamos la cooperativa, volví a la universidad. El caso es que entre pitos y flautas debo de llevar unos casi entre 28 y 30 años centrada fundamentalmente en esto, ¿no? Y ya sea como activista o profesionalmente. Y yo he notado un gran cambio, Aurora. ¿En qué sentido? Quiero decir, por un lado, la crisis ecológica sigue el derrotero que se había dicho hace 50 años, porque a nivel macro no se transforman las cuestiones, pero hace ni siquiera 20 años, hace 15 años, tú hablabas de decrecimiento o hablabas de límites, e incluso la gente activista de los movimientos sociales, de esto amplio que pudiéramos llamar progresismo, izquierda, te miraban como diciendo, esta está de la olla, o esto es una pedrada que se le ha ocurrido a clases medias que viven bien y no se preocupan de la gente más pobre, ¿no? En estos últimos años son muchísimas las personas que están sufriendo un cambio importante, ¿no? Por ejemplo, hay sindicatos, por ejemplo, la mayoría sindical vasca lleva ya bastante tiempo trabajando en cómo hacer práctica sindical desde lógicas decrecentistas.
pero una buena parte de los movimientos sociales en los ámbitos universitarios cada vez hay más personas que están trabajando, investigando en estas líneas, ¿no? Y yo, que me muevo bastante, cada vez veo más iniciativas de gente pequeña que en lo local está haciendo cosas muy chulas. Es decir, yo creo que muchas veces hay mucho más consciencia y práctica que va en buena línea de la que vemos, porque todas estas cosas que están por debajo muchas veces son muy invisibles, ¿no? Gente que está poniendo en marcha proyectos agroecológicos con mucho esfuerzo, a veces desde la autoorganización, que se hace de una forma muy difícil, pero también instituciones públicas, sobre todo locales, que están apoyando ahí, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años ha hecho una política de agroecología y de alimentación sostenible y saludable excelente, ¿no? En Barcelona también, por ejemplo, la mayor parte de los institutos y colegios públicos se están transformando en refugios climáticos para garantizar que una buena parte de la gente que tiene calor en casa porque no tiene casas mal aisladas, o pues en los días de más calor tenga un lugar al que llegar en donde pueda estar fresquita, ¿no? Digamos que las redes de economía social y solidaria ya no son tan pequeñas. Cada vez hay más cooperativas, empresas de segundo grado y demás que trabajan con los criterios de la economía social y solidaria, que es una economía mucho más local, mucho más centrada en el territorio y demás, ¿no? Circuitos cortos de comercialización, cada vez hay más agricultores, ganaderas también, que se articulan para tratar de que sus productos, que son producidos de una forma diferente, lleguen a los circuitos de comercialización. Se están empezando a poner en marcha supermercados cooperativos que traten de paliar un poco pues, las dificultades siempre que hay con la distribución, porque muchas veces el problema, sobre todo grande, es el acaparamiento que hacen las grandes empresas distribuidoras, que terminan marcando un poco cuál es la línea, ¿no? Es decir, en todos los ámbitos, desde la producción industrial, la agricultura, los modelos de ciudad, la edificación, cada vez hay un trabajo más evidente que va en muy buena línea, ¿no? Yo hace poco leía un informe que me encantó. Era unos sociólogos que se habían dedicado a investigar cómo se habían producido grandes vuelcos y grandes transformaciones sociales, ¿no? Y la conclusión que sacaban de haber investigado en un montón de sitios era que bastaba un 3,5% de la población consciente y mínimamente organizada para conseguir una transformación cultural de un calado suficiente. Esto no quiere decir que todo el mundo entre en una vía distinta, pero sí la posibilidad de abrir debates sociales que permitan generar otros consensos y sobre todo forzar el cambio institucional, ¿no? Porque, bueno, incluso la mejor gente que llega a las instituciones, con este tema de que cada 4 años tienen que seducir a un número determinado de gente para volver a estar en los gobiernos, digamos, como no vean que este tipo de cosas tienen una cierta caída en gracia en la sociedad, es que no, aunque lo sepan, no se atreven, la mayor parte, no digo todos, pero la mayor parte no se atreven a abrir la boca porque hablar de este tipo de cosas sin que esté mínimamente construido un cierto consenso por debajo, cuando digo consenso, insisto, no digo en toda la población, un mínimo de gente organizada necesita, y yo creo que el caldo de cultivo para ese mínimo de gente organizada se va dando. O sea, yo lo veo cuando voy a pueblos pequeños, cuando voy a espacios grandes. Es como lo que ha pasado con el feminismo, ¿no? Cuando en 2018 y 2019 las movilizaciones feministas llegan hasta pueblos en donde viven 20 personas, o cuando, por ejemplo, el movimiento LGTBI logra que la reivindicación de poder ser como son y vivir como son lleguen hasta pueblos muy pequeños, es que esos movimientos ya han capilarizado, ¿no? Yo creo que, vamos, no voy a decir yo que esto está hecho porque mentiría, es decir, es un trabajo que hay que hacer, pero bueno, pues tú tienes tu podcast y le abres hueco a estas preocupaciones,
hay medios de comunicación alternativos que cada vez hablan más de ello, hay cantantes que el otro día, por ejemplo, me decía una amiga, Miriam Leirós, que se había encontrado con Amaral en un tren, ¿no? Y que estuvieron hablando un poco de todo el tema de lo importante que es que quien canta, quien genera cultura y arte también ayude con otros lenguajes distintos a que se entienda lo que está pasando, ¿no? Es decir, yo creo que es lento el proceso para lo que necesitamos, pero también creo que van a venir muchos momentos complicados. La pandemia fue uno, pero pueden venir sequías, eventos climáticos extremos, olas de calor, y que es muy, muy, muy importante que la gente nos pille lo mejor organizadas y digamos con la capacidad más grande de tratar de explicar un poco alrededor, porque son también momentos en donde se producen a veces salto de conciencia, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a los jóvenes y las jóvenes de Juventud por el Clima, de Fridays for Future, y claro, cuando he ido con ellos a manifestaciones sobre cambio climático he ido tan orgullosa. O sea, había gente del movimiento ecologista que más mayores que se enfadaban un poco como diciendo, parece que esto no lo han inventado todo, ¿no? Bueno, pues yo, vamos, no he sentido mayor orgullo en mi vida que ir en la retaguardia de toda esta gente, ¿no? Porque ver a gente tan joven que viendo a sus padres y a sus abuelos totalmente muertos de miedo, salen a la calle y dicen, no, de esto hay que hablar, y hablarlo con toda su crudeza, porque lo que se está impidiendo es que podamos tener vidas decentes. Digo, joder, qué valientes son y qué injusto es tantas veces cuando se dice que toda la juventud es tal, que pasan de todo, y no es cierto. Es decir, hay gente joven que pasa de todo, como hay muchísima gente adulta que pasa de todo, ¿no? Es un poco el fenómeno Greta Thunberg también, ¿no? Claro. Que la pobre ha focalizado ahí todos los amores y odios de adultos y, bueno, sobre todo de adultos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además, bueno, una chica que reúne en sí, digamos, todos los... yo creo que es un ejemplo ecofeminista súper potente, porque es una chica que es Asperger, es una chica joven, cuando empezó casi una niña, ahora ya es una mujer joven, ¿no? Y es mujer. Y sin embargo, vamos, yo creo que es una mujer que ha sabido generar un liderazgo además tremendamente generoso. Yo me acuerdo cuando fue la COP25 y ella fue a la rueda de prensa con los jóvenes y las jóvenes, y estaba ella y había pues una chica africana, otra chica asiática, había jóvenes de los pueblos originarios de América Latina, ¿no? Y claro, todos los periodistas iban a por ella, ¿no? Y la primera pregunta la contestó, y cuando la segunda se dirigió a ella, dijo, mira, yo he hablado un montón de veces y quienes están sufriendo en mayor medida las consecuencias de esto es la gente que tengo aquí. Dice, así que yo no voy a abrir la boca y van a ser ellos quienes hablen, ¿no? Es decir, tú imagínate a un líder de aquí, de cualquier cosa, vamos, que es que mata por agarrarse al cachofa y no dejársela al resto, ¿no? O sea, a mí me parece que tiene una inteligencia esa mujer tremenda. Que lo tiene todo muy claro. Sí. Eso les da miedo. Bueno, y se explica súper bien, vamos. A mí me parece que es buenísima. Claro, pero y claro, por eso cuando vemos que sus contrarios se llevan las manos a la cabeza es cuando pienso, es que lo está haciendo bien, ¿no? Esta mujer, o sea, está claro. Bueno, te iba a preguntar cómo llevas la carga de tener esta información tan negativa, pero bueno, ya veo que también hay otras informaciones que tienes de haber viajado tanto que son positivas y que hay un poco de luz al final del túnel, pero bueno, tú llevas mucha carga a tus espaldas de cosas que supongo que sabrás por encima del resto de la media de la gente, y me parece increíble que luego puedas seguir con tu vida funcionando normal ahí toda, que eres muy disfrutona, que te apuntas a un bombardeo, que vas a un curso de canto por allí, a otro por allá, estás siempre... O sea, bueno, me resulta curioso. Yo creo que fíjate, a eso ayuda mucho la mirada ecofeminista, ¿no? Por una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que el patriarcado es una ideología que como que se ha construido mucho sobre el pensamiento abstracto, ¿no? Digamos que a fuerza de no tener que ocuparte de la vida concreta, de no tener que ocuparte de fregar o de hacerle las trenzas a la niña, estoy hablando del patriarcado
mayoritariamente hombres, pero insisto, también mujeres, que hay muchos hombres que hacen este tipo de cosas, ¿no? Pero a lo largo de la historia, o sea, y seamos sinceros, cuando ves las estadísticas de las encuestas de uso del tiempo, lo que se ve es que, son mayoritariamente mujeres las que cargan con una buena parte de las cosas que hacen falta cotidianamente para sostener la vida, ¿no? Entonces creo que el hecho de que las mujeres se tengan que ocupar de lo concreto, o se hayan tenido por obligación que ocupar de lo concreto, es un privilegio a la hora de entender y de afrontar estas crisis. ¿En qué sentido? Yo tengo compañeros a los que quiero muchísimo y respeto un montón, que cuando hablan de la crisis ecosocial o del declive de la energía o del cambio climático, están súper agobiados con el tema de ¿tendremos tiempo de frenar? Porque a fuerza de mirarlo desde lo abstracto, desde los datos, y no desde lo que se vive a veces en los cuerpos concretos, se ha terminado imaginando, digamos, que el colapso es una especie de estallido a partir del cual tú ya no puedes hacer nada, ¿no? Yo creo que esto lo reflejaba muy bien lo que quiero decir, y muy mal desde el punto de vista de lo que yo creo que debiera ser la película Don't Look Up, ¿no? En Don't Look Up estaba muy bien recogido todo el tema de cómo estaba todo el mundo mirando hacia otro lado, o el tema de la cortedad y el cortoplacismo de los políticos que estaban pensando solo en las elecciones, pero realmente era una metáfora muy desafortunada, porque el cambio climático no es un meteorito que cae ante el que solamente se pueda lanzar un cohete que lo desintegre, sino que son muchas las cosas que se pueden hacer en términos de adaptación, en términos de cambio, ¿no? Claro, cuando tú miras la realidad desde lo concreto, lo que ves es que, aunque la humanidad en su conjunto no haya vivido nunca una crisis ecológica global, las humanidades en su conjunto han vivido muchos colapsos. Aquí la guerra civil de repente hizo que mucha gente que no había tenido nunca problemas, pues tuviera problemas para comer o tuviera problemas para salir a la calle. Digamos que pues el periodo especial de Cuba fue una especie de mini colapso en donde de repente el flujo de materiales y de energía que venía de la Unión Soviética se cortó y se fracturó, y la gente tuvo que apañarse con lo que había en la isla. Digamos que cuando tú miras la historia, ves que ha habido terremotos, ha habido problemas muy grandes, ¿no? Y lo que ha sucedido es que la humanidad ha sabido organizarse localmente para salir de ellos, ¿no? Entonces, yo la fuerza la encuentro en el hecho de que yo sé que cuando vives en comunidades donde construyes relaciones de mínimo apoyo mutuo, cuando vives en espacios en donde resaltas por encima de todo las estrategias de cooperación, por encima de la competitividad, es posible afrontar problemas, ¿no? Yo estuve una vez en una reunión que a mí aquello se me quedó grabado, ¿no? Era en el sur de Chile, y había un montón de europeos que venían profesores de ecología política, y había una lideresa mapuche del territorio mapuche, en este caso en Chile, y a ella le tocó el turno de hablar. Ella estaba tejiendo en la reunión y tenía su mate, y cuando le tocó hablar dijo: el colapso. Dice: a mi pueblo le llegó el colapso hace 500 años, que nos quedamos sin tierra, se diezmó la población, se murió un montón de gente. Dice: y aquí estamos resistiendo, ¿no? Y entonces yo pensé, digo, claro, es que cuando miras el colapso desde la vida concreta y desde los cuerpos concretos, dices, bueno, dice, a lo mejor una economía globalizada e industrializada desde luego no se va a poder mantener con un petróleo que declina y con unas fuentes energéticas que no tienen ni de lejos la capacidad energética del petróleo, y que además dependen de otros minerales, ¿no? Pero las vidas concretas, hay tanta posibilidad de dejar de hacer estupideces. O sea, así en plata, o sea, hay tantas cosas. Esta mañana me mandaba Nicolás Olea, que es un médico maravilloso también, que trabaja sobre temas de contaminación química, enviaba a un grupo una foto de una bandeja de poliespán con una sardina. Pero es que yo he visto bandejas de poliespán con un churro que se venden, o 2 churros que se venden en Estados Unidos, o he visto naranjas y mandarinas con gajos sueltos y peladas envueltas en una bandeja de poliespán. Lo que quiero decir es que antes de plantearnos prescindir
de comer o prescindir de cosas básicas, hay posibilidad de pensar en el transporte público y colectivo, tienes posibilidad de pensar en una edificación o una rehabilitación energética de los edificios que le meta un buen aislamiento para no necesitar tanto calor en meterle tanto calor en el invierno o refrescarlo en el verano. Hay posibilidades de comer productos de temporada y que vengan de cerca. Hay posibilidad de reducir de una forma enorme el consumo de proteína animal y comer mucho más, una dieta mucho más basada en lo vegetal, en las legumbres, y quien no quiera dejar de comer proteína animal, que coma mucho menos y que sea de buena calidad, ¿no? Es decir, hay tanta posibilidad de reducir por lados que no merman la calidad de vida, ¿no? Y a su vez hay tanta posibilidad de pensar en trabajos en los que invirtamos muchas menos horas. Tú imagínate, nosotros te invité a participar en un proceso hace poco de participación, sí, sobre cómo crear una transición ecológica justa, ¿no? Es decir, tú imagínate que pudiéramos poner en marcha una política pública que fuera esa renta básica en especie que garantiza que en un país donde hay montones de viviendas vacías, todo el mundo tuviera acceso a la vivienda, tuviera garantizado un mínimo de suministro energético, tuviera garantizado el acceso a unos alimentos de calidad y tuviera garantizada la salud y la educación, esa renta mínima en especie, ¿no? Es que realmente tendríamos posibilidades de vivir bien, es decir, la vida de mucha gente que ahora mismo es precaria podría ser mucho mejor. Es que cuando estamos hablando de la transición ecológica justa, no hablamos de que la gente se tenga que empobrecer, es que hay mucha gente ya muy pobre. Es que en este valle la gente no encuentra vivienda, la gente joven. No hay vivienda, y la que hay es carísima. Uh-huh. Y la que hay se tendrían que ir de la casa entre junio y octubre porque esa vivienda está destinada al turismo. Es que ¿no? Eso es increíble. Claro, es que hay mucha gente joven que incluso teniendo trabajo sigue viviendo en casas compartidas o en el piso de sus padres porque no se puede permitir pagar la vivienda. Es decir, yo entendería que alguien dijera, bueno, qué duro es empobrecernos todos si toda la gente viviera muy bien, pero es que en este país hay más de un 40% de la población en situación de pobreza estructural, hay muchísima gente que vive con el miedo permanente de no tener trabajo, de quedarse sin casa, de quedarse sin empleo, ¿no? Y una transición ecológica justa que asegure unos mínimos es una forma de vida que es mucho mejor y garantiza condiciones de existencia dignas y sin miedo para mucha gente. Es decir... Claro, pero eso para mí es un paraíso, pero suena y huele a comunismo y la gente... Es justamente el tema tabú, que es la propiedad, ¿no? Uh-huh. A la gente le gusta mucho el sueño americano, ¿no? De empezar de botones y terminar de jefe de una empresa y ganar mucho dinero, porque ahora pues a la gente le gusta mucho viajar y es increíble cómo en un corto espacio de tiempo gente que antes se planteaba viajar una vez en su vida a las antípodas, ahora está viajando con una alegría de vivir que me parece soez incluso, ¿no? Entonces, hay un 40% empobrecido que efectivamente va a abrazar esa transición justa ecológica de buena gana. Pero ¿y qué hacemos con el resto? Digamos que además no hay que ponerse en el extremo de la extrema derecha, sino mucha gente que tiene propiedades o que le gusta este sistema porque le funciona, porque les va bien, porque no han conocido otro, porque piensan que bajarse de este carro sería la debacle, que volveríamos al paleolítico o que volveríamos... ¿Cómo les decimos a estas personas que en esa transición justa ecológica no van a salir damnificados y no les van a quitar todo lo que tienen y van a quedarse empobrecidos? O sea, es un trabajo que tiene mucho de pedagogía y mucho de mostrar cosas, ¿no? Pero mira, cuando se produjo la pandemia, uno de los digamos de los efectos colaterales que se vieron y que se está trabajando para teorizarlo bien y para medirlo en condiciones después del confinamiento fue que en España, pero también, por ejemplo, mucho en Estados Unidos y en otros países europeos, hubo mucha gente que no quiso volver a sus trabajos. Es decir, hubo personas que se dieron cuenta de que durante el periodo del confinamiento, no estoy hablando del 40% empobrecido, para la que estar confinado fue un drama,
porque estaban confinados, eran personas autónomas o eran personas que vivían de la economía informal y por tanto no estaban protegidas ni por los ERTEs ni por otro tipo de política pública. Es decir, no querría en modo alguno ni banalizar ni quitar ni un ápice del drama de lo que fue el confinamiento para estas personas, ¿no? Pero me estoy refiriendo a este otro perfil de gente que no está empobrecida, eso que podríamos llamar clases medias, ¿no? Pero que tienen trabajos de mierda, en el sentido de... o sea, digo trabajos de mierda porque David Graeber lo teorizó así. Denominó trabajos de mierda a todos esos trabajos que son trabajos a veces incluso muy bien pagados que no valen para nada, ¿no? Y que generan un dolor y un malestar en las personas que lo realizan enormes, ¿no? Yo, bueno, no voy a poner ejemplos de trabajos... Todos conocemos a gente que trabaja ahí y que son pues los hombres grises de Momo, ¿no? Pero conozco personas que además, o sea, que enferman, que tienen unos consumos de alcohol o de coca para llevar la vida que llevan, que es horrible... que tienen problemas con sus familias porque el trabajo les exige unas cantidades de horas que hacen sacrificar relaciones, ¿no? Hubo personas de esas que se dieron cuenta de que en el periodo del confinamiento, digamos, gastaban muy poco, disponían de su tiempo para un montón de cosas y para esas personas el confinamiento fue un verdadero descubrimiento de que la vida que estaban llevando era una vida extremadamente falta de sentido. Lo que quiero decir con esto, yo estuve trabajando prácticamente 17 años en empresa privada, hace mucho, ¿no? Y trabajé en empresa privada privadísima. Y tuve muchos compañeros y compañeras. Yo he visto a una jefa, una tipa supuestamente de la que había alcanzado un tremendo éxito. Yo me la encontré una vez llorando en el baño y a mí le pregunté qué te pasa. O sea, a mí era una persona con la que no había tenido mucho trato, pero de esto que ver a alguien llorando a mares, ¿no? Y esta mujer, que era una ejecutiva exitosa, lo que le pasaba era que tenía una hija que tenía 5 años, que iba a empezar en el cole, la había metido no sé en qué cole, pero tenía que llevar uniforme y le había prometido a la niña que iba a ir a comprar con ella el uniforme. Salía todos los días de trabajar a las 10 de la noche. Había tenido casi que hacer calendario para fijar ese día con la niña. Y un ratito antes de irse, su jefe llegó y le dijo, oye, que tenemos esta tarde una reunión para no sé qué. Y le dijo, es que yo me tengo... pues esta reunión es muy importante y te tienes que quedar. Y llamó a su casa. O sea, yo le dije en el baño, vete. O sea, ¿qué va a pasar? Vete, ¿no? Y pues no se fue. Es decir, hecha una mierda... se quedó... O sea, lo que quiero decir es que una buena parte de la gente que tiene profesiones de éxito vive una vida espantosa. Amargada. Vive una vida horrible, ¿no? Cansada. Y es una pena. Yo tengo una persona muy, muy cercana que durante muchísimo tiempo estuvo básicamente esperando la jubilación. Es decir, tú imagínate qué cosa tan terrible es vivir deseando que pasen los años rápidamente para que llegue un momento, cuando además ya eres mayor, en el que se supone que puedes hacer lo que quieres. Pero yo he conocido a muchísima gente que les pasa eso, incluso trabajando, que están solo pensando ya en sus vacaciones de agosto. Claro. O sea, todos conocemos esa gente que es lo más triste que puedes pensar, ¿no? De que pase el tiempo para que solamente disfrute un mes al año. Que efectivamente. Entonces yo creo que ahí hay todo un trabajo por hacer, ¿no? Creo que es un trabajo importante. Hay un montón ahora mismo que hay montones de problemas de salud mental. Cabe pensar o cabe preguntarse si esto que llamamos problemas de salud mental son problemas de salud mental o son reacciones sanas de los cuerpos ante vidas que no tienen sentido, ¿no? Otra cosa distinta es lo que pasa con los sectores de población que dicen, mira, yo lo que quiero es tener todo lo que pueda y me da igual lo que le pasen al resto. Ante esas personas, una sociedad tiene que aprender a defenderse. De esas personas que no tienen escrúpulos y que con tal de acaparar más son capaces de dejar a otras sin lo que necesitan o llevarse la vida por delante, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay un campo de recorrido muy grande para poder trabajar ese cambio de mentalidad, ¿no? Y esta mañana precisamente en una cosa en la que estaba participando me decían, pero qué difícil es llegar a todo el mundo. Y dices, bueno, cuando hay voluntad se llega, porque anda que no se llegó
cuando la pandemia, hasta el último rincón del país, y montones de personas sabían y hablaban de cosas complejísimas como si la vacuna era con ARN mensajeros, si no lo era, discutían y manejaban conceptos básicos que tenían que ver con la epidemiología, sabían exactamente cómo se transmitía la enfermedad, es decir, cuando se quiere, se puede llegar, ¿no? Y entonces yo creo que ahí el problema es sobre todo cómo conseguir esa masa crítica, esa pequeña masa crítica, que pueda darle la vuelta o que pueda generar un cambio de... Y bueno, y mira, yo no sé si lo conseguiremos o no, Aurora, pero yo lo que tengo claro es que mientras lo estás haciendo, tu vida tiene sentido y sabes para qué vives, ¿no? Y a mí eso me hace sentir muy bien. Sí, no, desde luego. Yo os admiro a las personas que... No, pero que son muchísimas, ¿eh? Tú con tu trabajo... Sí. O sea, con este podcast estás utilizando tu talento y lo que sabes hacer para también hacer llegar a... O sea, y es muchísima gente la que hay, ¿eh? Sí, es importante. Y yo veo que sí que hay pasitos. O sea, que está claro que se habla de esto, que hay series sobre esto. O sea, que ahora mismo a nivel global es una preocupación que está encima de la mesa. O sea, y que ya no va a desaparecer. Pero yo veo como el mundo está, que es la palabra de moda, pero es verdad, tan polarizado. Yo veo, por un lado, unos pasos de gigante de esos jóvenes que dices tú, que se manifiestan, que ya no pueden más, que lo están viendo claro y que tienen esa conciencia social, ecológica y feminista. Y luego, por otro lado, veo tanta tontería con esta gente influencer, frívola, que está operadísima, que su vida parece una nadería, ¿no? Y que ayer, viendo un programa de la televisión, nos quedábamos anonadados ante esta recepción en los programas de máxima audiencia de tiktokers y gente que no tiene absolutamente, no digo que todos, yo también tengo TikTok y hago algún doblaje y lo utilizo, digamos, para mi provecho. O sea, que el TikTok no es malo per se, YouTube no es malo per se, evidentemente, pero son plataformas que sí que se usan para viralizar personas que no hablan más que de frivolidades y de estupideces y que están dándole pábulo en las televisiones para precisamente ganarse todas esas audiencias, que claro, la televisión no tiene nada de audiencia, sin embargo los tiktokers estos tienen millones y millones. Claro. Entonces estamos todos sometiéndonos a un analfabetismo ya no tanto, pues eso, intelectual, sino un analfabetismo emocional muy fuerte y me da mucha rabia, porque por un lado están podcasts, por ejemplo, que me encantan, que han removido mucho el panorama, ¿no?, de los programas de radio que estaban un poco encorsetados, como Estirando el Chicle, todos estos, ¿no?, de gente fresca, joven, que dice todo lo que piensa sobre el sexo y sobre feministas y tal. Y luego, por otro lado, veo pues esta gente que se va a Andorra, ¿no?, que tienen que tienen una ignorancia, porque realmente es que no creo que sean malas personas, sino simplemente que están mal asesorados o que no entienden de qué va esto, ¿no? Que si a ti te gusta España y te gusta que tu madre reciba una pensión, pues tendrás que cotizar aquí, ¿no? O sea, quiero decir... Bueno, lo he hablado con muchísimos amigos siempre, ¿no? El tema de la picaresca española y de te lo hago en B y te lo hago en C y te lo hago en Z, que yo desde que soy autónoma ibas diciendo, jolín, es que todo esto no es que me lo estén quitando, ¿no? Claro. No hay ningún ladrón, claro. que el inspector de Hacienda, ¿no? Que claro. Siempre se han hecho chistes sobre esto. En países nórdicos lo tienen súper claro. Sí. O sea, la civilidad es que yo aporto a la hucha común para que luego todo esto me revierta a mí o a mis familiares, eso aquí todavía no ha calado mucho, ¿no? Esta es una parte que me parece a trabajar, ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que tiene mucho que ver también con que seamos culturas mucho más fuertemente patriarcales. O sea, porque, por ejemplo, los países nórdicos son países en donde el Estado, entendido como lo público, no el Estado como el Estado cerrado, autoritario y tal, sino lo público, es decir, lo que es de todos porque no es de nadie, es el que actúa como garante del cuidado de la vida de todos, ¿no? Es decir, el tipo de quién se ocupa de una persona joven que no tiene empleo, quién se ocupa de las personas mayores y que haya residencias, mientras que en culturas como la nuestra, culturas más patriarcales, ha sido el entorno familiar el que estaba obligado a ocuparse del cuidado de la gente, ¿no? Es decir, es muy curioso que tanto el neoliberalismo como las
los sectores más ultraconservadores pueden hablar, el neoliberalismo extremo puede hablar del individualismo, pero sin embargo el altruismo y los valores de la familia los destaca enormemente, porque claro, es un tipo de capitalismo el que tenemos aquí que crece sin ocuparse de nadie, porque está toda esta base y todo este sostén que se hace cargo de la vida de la gente, ¿no? Cuando alguien le desahucia, ¿a dónde se va esa persona? Pues a casa de alguien de la familia. Cuando tu padre o tu madre se ha quedado con una pensión ridícula, son los hijos quienes se ocupan de ellos. Si no hay dinero para pagar una residencia, pues poco más o menos lo mismo, ¿no? Y eso ha hecho, creo, que sea un país donde lo público está muy desvalorizado. Es decir, donde se termina interiorizando eso que tú estabas señalando hace un momento, ¿no? Yo he discutido montones de veces con el tema de cuando cobras la prestación de desempleo, es decir, que la prestación de desempleo, la pensión no es una hucha que tú tienes ahí para tu uso personal, sino que es la contribución que hacemos entre todos cuando pagamos impuestos o el IRPF o lo que sea, para garantizar que no haya nadie que quede desamparado o desatendido materialmente, ¿no? A pesar de que haya gente que quede realmente desamparada, ¿no? Y eso es una... Creo que nuestra historia lo explica. Una historia donde la moral católica extrema ha estado imperando mucho, y una historia pues de 40 años de dictadura que no se parece pues a otros lugares donde las visiones del republicanismo, y no hablo del republicanismo de la República de antes de la guerra, hablo del republicanismo como forma de organización social. Pues claro, tú fíjate la que hay liada en Francia por un intento de aumento de 2 años de la edad de jubilación, sí, ¿no? sí. Es decir, la revuelta de la gente es bestial porque la gente se siente con el derecho a ser cuidada y a ser atendida cuando se jubila, porque no es que te estén dando nada. Es un pacto social por el cual unas nos encargamos de otras, y sin ese pacto social la vida no es posible, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestros países? Que ese pacto social de que una nos encargamos de otra ha recaído mayoritariamente sobre los cuerpos de las mujeres en las familias, ¿no? Y por eso te encuentras pues a tanta mujer que ha cuidado, y lo ves en los pueblos, lo ves de una forma tremenda, es decir, mujeres súper mayores que se siguen ocupando de las personas mayores de la casa. O sea, quiero decir que todo eso que en otros sitios se asume colectivamente por la vía de los servicios públicos, en países como el nuestro durante mucho tiempo, y el sueño húmedo de algunos sectores neoconservadores y de la ultraderecha sería que todo eso vuelva a ser una tarea privada que se esconde dentro de las casas, ¿no? Claro. El tema es que la mujer ha salido a trabajar y les hemos roto los esquemas. Se rompe porque la mujer sale a trabajar, sobre todo porque los hombres, cuando la mujer sale a trabajar, los hombres no entran claro, dentro de la casa ese es el tema. a hacer lo que les toca, ¿no? Y luego además otras cosas, y es que hace 50 o 60 años era fácil que una chica que se casaba o se emparejaba y salía de su casa, pues viviera muy cerca de donde vivían su padre y su madre. Ahora no. Ahora vives lejos. O que hubiera una cierta organización vecinal, y bueno, a mí mi madre de pequeñita nos ha dejado algunas veces a cargo de las vecinas. Ahora en ciudades en donde no conoces a quien tienes alrededor, todo eso te lo comes tú sola. Claro. Y entonces hace falta... Bueno, los niños y las niñas jugábamos en la calle mogollón. Ahora, para que los niños y las niñas jueguen en la calle en una ciudad, hace falta un adulto que esté vigilando. Siempre. Lo que quiero decir es que, además de que haya menos tiempo para hacerlo, por otro lado, la pirámide demográfica también hace que ahora mismo haya menos personas para cuidar a mucha más gente mayor, y por tanto lo que sucede es que eso, descansando sobre las tareas, sobre las labores tradicionales que se han asignado a las mujeres, pues lo que tenemos es una crisis de cuidados bestial que hace, bueno, pues que muchas vidas no estén bien cuidadas como se merecen cuidar, y que haya muchas, mayoritariamente mujeres, permanentemente hambrientas de tiempo, sin tiempo para nada, y con unas vidas que es que cuando no están currando en su empleo, están en casa, y cuando están por ahí, si salen a tomar una caña, en la cabeza están pensando si la niña tiene bragas limpias para el día siguiente y demás, ¿no?
Por eso mucha gente nos podemos llegar a plantear si ha sido buena idea salir de casa, ¿no? Si la mujer no estaba mejor antes, en ciertos sentidos. Sí. Claro. Bueno, yo no me lo planteo. Quiero decir, a mí me encanta trabajar y me encanta lo que hago. Yo creo más bien que el problema es que es necesario desfeminizar todas las tareas de cuidados. Y no digo con esto que las mujeres no cuiden, lo que digo es que hay que asumirlo colectivamente, repartirlo entre todas las personas y que luego la institución pública también tiene la obligación de ocuparse del cuidado, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia ha mostrado de una forma clara que necesitamos darle una vuelta al sistema de residencias de arriba abajo. Por la forma de cuidar. O sea, yo por ejemplo veo aquí la residencia que tenemos aquí en Terán, ¿no? Sí. Y digo, claro, o sea, el que las personas mayores puedan quedarse en su pueblo, puedan estar ahí, que poder ir a verles todos los días porque vives cerca, eso es un lujo. Claro, o sea, además son poquitos. Claro. Ahí está la abuela de Alain. Claro, es que es un... Están muy bien. Están fenomenal. Entonces yo digo, bueno, pues, si en lugar de sacar a la persona del barrio en el que ha vivido toda la vida, pensáramos en un sistema de residencias más pequeño, más comunitario, donde trabajaran personas bien pagadas y bien atendidas y bien consideradas y con sus contratos en condiciones, pues quienes cuidan estarían mejor y las personas cuidadas infinitamente mejor, ¿no? Y eso sería una fuente de empleo también importante para mucha gente. O sea, porque además yo estoy convencida de que si el trabajo ahora mismo feminizado de las trabajadoras de las residencias, de las limpiadoras y cuidadoras, fuera un trabajo bien valorado, bien pagado y protegido, vamos, estate segura que muchos tíos querrían hacerlo. Hombre, claro. O sea, no se quiere hacer porque es un trabajo tradicionalmente precario y tradicionalmente muy asociado a una mujer, porque es los cuidados de una mujer. Muy buenas. Aquí viene Julieta con Hola, Naira. Julieta. ¿Está Naira también? Ah, vale, porque ya es hora. Vale, pues ya vamos a ir terminando. Vale, pues bueno, tenía un montón de... Es que claro, es infinito. Claro. O sea, hablar contigo es... ya lo sabrás sí. tú que sueles hablar. Casi con cualquier persona, pero vamos. Pero bueno, también quería preguntarte sobre qué trabajos son los socialmente necesarios, porque te oí en una conferencia hablar de este tema que me parece tan súper importante, porque claro, es muy bonito la libertad de poder elegir un trabajo, pero si todos nos dedicamos a ser informáticos o programadores o catadores de videojuegos, ¿quién hace las cosas? Claro. Nosotros ahora hemos tenido un problema que se me ha apagado solamente el ordenador durante 2 días seguidos y una vez casi pierdo todo lo que estaba grabando y vino el electricista y me dijo, pues yo os voy a hacer aquí una ñapa, pero no puedo venir a haceros toda la instalación que tenemos pendiente de la parte de abajo porque no tengo a gente, su empleado está de baja y nos ha pasado ya con varios, con un albañil que nos puso las ventanas, que le han fallado 2 y dice que es que no hay relevo, que es que no hay gente. Bueno, yo creo que todo es tremendo, ¿no? Los oficios que se están perdiendo, sin embargo no hay gente que quiera estudiar eso. Eso es muy curioso porque siempre que se habla de hacer esa transición ecológica se habla y todos los puestos de trabajo que se van a perder, pero no se hace el trabajo de ver todos los puestos de trabajo que se han perdido. Eso es. Con esta lógica del usar y tirar, con esta lógica y sobre todo los trabajos de reparar, de arreglar cosas, los oficios, que además son precisamente los trabajos que en un marco de crisis de energía y de minerales van a ser más necesarios y son menos sustituibles por inteligencias artificiales y ese tipo de cosas. Exacto. Es decir, entonces, pero bueno, eso si quieres otro día cuando pasen, sí. Hacemos otra. Venga, yo me lo paso a pipa. Ay, perfecto. Pues mira, yo te agradezco mogollón que hayas compartido este rato con nosotros, pero se me ocurría terminar esta entrevista cantando. Pues yo tengo la garganta hecha una mierda, pero bueno, ¿qué quieres que cantemos? De estas cosas nuestras del coro. ¿Cuál cogemos? Lluciam un lugar que canto sus luteume, adiu patrun sigau, lubrande de santeume. Lugau in un lugau, facem como celero, l'anliro, l'anlero, e bogo la galero.
Bueno, pues este es el final de una entrevista que continuará, porque es que, madre mía, es que hay 5 millones de preguntas y más 5 millones que tiene Alain también para hacerte. Pues nada, mil gracias, Aurora. Muchísimas gracias. Un gustito charlar contigo. Y contigo, vamos, yo estaría escuchándote toda la vida. Bueno, pues nada. Un besazo. Lo mismo digo, un beso.